3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence start. Wanna Geeks. Vayamos donde vayamos, esta familia es nuestra fortaleza. Esta es una frase del protagonista de Avatar, Jake Sully, y me pareció muy conveniente iniciar con esta frase porque hoy vamos a hablar de Avatar, de esta exitosa franquicia que pareciera ser una de las sagas más importantes en la historia del cine. Y para eso está, como siempre, Joaco, nuestro analista estrella. Nos acompaña. ¿Cómo estás, Joaco? Muy bien, gracias. Y también viene un invitado especial, Omar Espinosa, arqueólogo de profesión, docente de vocación y geek por convicción, cofundador de Libreta Negra y también Colisiona Mundos en Juguito de Cultura Geek. ¿Cómo estás, Omar? Pues bastante contento de regresar aquí a Wanna Geeks. Pues muchas gracias por invitarme nuevamente en este nuevo año 2023. Es un honor tenerte, pero antes de lanzarnos de lleno, quisiera dar un contextito de Avatar. No es la leyenda de Aang, es esta franquicia de películas creada por James Cameron, uno de los directores más afamados de la historia de Hollywood. Y consiste en una serie de películas épicas de ciencia ficción producidas por Lightstorm Entertainment y distribuidas por antes Fox. También distribuyen productos relacionados como videojuegos, incluso atracciones. Y bueno, como les había dicho, es una de las franquicias más importantes y caras de la historia. Con el presupuesto combinado de la primera y sus 4 secuelas es un estimado de gasto de más de $1,000 millones y la franquicia ha recaudado más de $4,100 millones en todo el mundo. Y bueno, se supone que la película Avatar es la número 1 más taquillera de la historia. Ahí hay un poco de disputa porque cuando se contempla la inflación no es así. Es decir, se está comparando la cantidad de dólares que se gana, pero la verdad es que si analizamos la industria misma, yo creo que el dólar vale la mitad de lo que valía, no sé, en el 2000, simplemente. Entonces es un tema ahí que no está aclarado. Y bueno, sale la segunda película. Tiene unas semanas que salió. No tuvimos la oportunidad de hablar de ella inmediatamente, pero ahorita, bueno, sigue en boca de todos, ¿no? Está como James Cameron decía que se necesitaban $2,000 millones de recaudación para poder seguir haciéndolas y que fuera costeable y todo esto. Y bueno, es una carrera que se está viendo ahí si lo logra o no, y quisiera saber qué opinión les merece esta película de Avatar. O sea, ¿llenó las expectativas? Quisiera comentar contigo, Omar. 13 años pasaron. Sí, la primera película es de 2009, ¿no? Así es. Y ahora ya tenemos esta que sale a finales de 2022. Pues francamente no sé. Si me preguntaras tendría 2 respuestas inmediatas. Primero, como una película, un producto de entretenimiento, cumple. Es rendidora incluso, es visualmente espectacular. Las innovaciones tecnológicas pues es quizá lo que más resalta, pero quizá la trama, la historia que presenta tiene cosas, quizás su talón de Aquiles. Ahorita pasamos a eso. Y justo la segunda respuesta sería, si me preguntas en término ya profesional, pues diría que las películas tienen varios problemas, no solamente de la trama, sino del contexto y del planteamiento mismo de lo que intenta dar como mensaje. Claro. ¿Tú sientes, Joaco, que tiene algo que aportar esta segunda parte o qué opinión te merece? A mí me parece que desde que vi la primera película, una segunda parte no era ideal. De todos modos,
creo que James Cameron siempre está tratando de innovar, siempre está tratando de experimentar con la tecnología y presentar una nueva forma de hacer las cosas. Y en ese sentido, pues los experimentos eso son. Pueden salir bien, pueden salir mal, pero la cosa es que hay que hacerlos. La película a veces brinca de 24 cuadros a 35 cuadros. ¡Wow! A De veces, plano sí. Viste tan claramente el... No, se necesita un ojo más agudo que el mío, francamente. Pero esto es lo que sé. Las escenas de acción de repente están en 35 cuadros, la interacción entre los personajes en 24 cuadros. A veces es una amalgama, una cosa, a veces otra cosa después. A veces parece un escenario, a veces parece un cinemático de videojuego. Este es el problema con la experimentación con este tipo de cosas. Ahora, lo hace. Algo habrá aprendido de todo esto. Es una película que gana mucho dinero. A mí me parece que es una película mayormente aburrida. De repente tiene relleno innecesario, innecesariamente alargada. Es decir, hay escenas en las que dices, bueno, ya entendí que están comulgando con la naturaleza, que es muy bonito, porque esto tiene que durar 15 minutos. Claro. Cuando llegas... ¿En qué momento le puse a Discovery, no? Ajá, exacto. Y aparte creo que es más pobre que la primera. O sea, en cuanto a un mundo que descubrir. Creo que la primera te presenta un montón de cosas totalmente diferentes y acá no lo siento. O sea, acá siento que sí hay cosas nuevas, pero lo siento forzadón y siento que no hay tanto más que explorar. Aunque pareciera que sí, siento que no lo hay. Pero bueno, perdón, te interrumpí, Joaco. No, sí, y tiene razón Omar en que es visualmente muy atractiva. Por el tercer acto es hasta emocionante. Es una fórmula muy gastada. En términos de estructura narrativa es muy clásica, incluso de manual. Uh-huh. Y en cuanto a desarrollo de personajes me parece que es bastante plana. Claro. No te diría que no la veas, pues es una película palomera si tienes 3 horas de tu vida para gastar adelante. Eso ya, a mí ya me estás ahorcando, ¿no? Y creo que en cuanto a los temas y en cuanto a la narrativa es donde se puede comentar más, donde podemos desentrañar más aquí en Wanageeks bajo nuestro estilo. Que es ahorita en lo que pasaremos. Pero incluso, ¿sabes? Esta parte de las 3 horas, no me acuerdo dónde lo leí, pero estaba viendo algunas de estas revistas especializadas en Hollywood y decían que la industria cinematográfica estadounidense estaba cambiando demasiado y que requería películas largas. Y si vemos nosotros, hablemos un sencillo sumamente natural, las películas de Marvel, las últimas han durado, o de superhéroes en general, han durado 2 horas y media, 3. Y que era como para rellenar como ciertos vacíos ahí de la industria y de la narrativa. O sea, como es como que algo requiere cambiante. películas largas. ¿Por qué será? Pero, o sea, sí tienes razón que de hecho las últimas grandes películas duran 3 horas. Justo las denominadas de arte, que eso no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, eso ya es para decir no súper hollywoodense que todo explota. Pues siguen durando 1:30, 1:40, ¿no? Pues entiendo que es un planteamiento de que tienes que dar historias completas. Pero bueno, ahí tendríamos que entrar a analizar justamente qué tipos de narrativa estamos viendo para que no se cumpla esta situación de una película de 1 hora, claro, 2 horas, o incluso cosas como las series, que pues ya también es como estirar un poco la liga y ya no es 1 hora, ya son temporadas mínimo de 6, 8 capítulos y claro, tenemos 3 o 4 temporadas para cumplir una historia, ¿no? Lo que el autor se imaginó. Claro. Que fíjense, en Estados Unidos esto siempre ha sido muy claro, pero aquí en México no. En Estados Unidos tiene muchos años que las televisoras privadas tienen temporadas de 8 capítulos, 10. Y las televisoras públicas son las que siempre han tenido como de 25. Ahora, el formato mexicano ya nunca había sentido esto, porque en realidad, aún así, con televisión privada a la que teníamos acceso era a la televisión pública gringa. Era muy extraño tener acceso, que alguien dijera, oye, estoy viendo HBO y estoy viendo no sé qué, incluso en la televisión por cable fuera de la capital. Entonces, creo que la industria se está homologando también por los sistemas de streaming, por el tipo de audiencias, ¿no? También, volviendo a Avatar, creo que se sumerge a esto, a estas nuevas formas de producción. Y creo que empecé con la frase de la familia porque creo que se quiere centrar como en la familia, esta nueva de Avatar, ¿no? Y a partir de eso quiere hacer un desarrollo, pero yo creo que esta
sí falla y creo que no tiene nada nuevo que aportar. Ese es como mi... Justo porque la primera... a ver, es una película animada, hay que decirlo, es una película animada. Vendida como, no sé, como live action de una forma muy extraña, ¿no? Pero creo que en 2009 tenía todo el sentido del mundo. En 2009 cambia, como que es el siguiente paso de El Señor de los Anillos, no sé, ¿no? Que del Señor de los Anillos te presentan, wow, oye, ¿qué onda con estas cinemáticas, con el CGI? En el 2009 es, ahora vamos en serio, y creo que ahorita se queda corta, es extraña, y no entiendo, se me hace el atrevimiento súper interesante de James Cameron. Yo también coincido con Joaco que hay que atreverse y hay que... En crear un mundo que supuestamente es real, con una base totalmente animada, pero no entiendo esta necesidad de hacer tan mediocres las historias. O sea, no la comprendo. No sé si es una tendencia que la industria está obligando, ¿no? Para mí hay un parteaguas con Black Panther, en la que Marvel se da cuenta de que nada tiene que tener congruencia para tener éxito. Y no sé si... Y siguen sacando películas taquilleras y no sé si se adopta eso. Y dicho todo esto, voy a poner un par de ejemplos para preguntar a Joaco y Omar, o sea, de dónde viene o qué opinan, ¿no? Hay una película casi idéntica en cuanto a narrativa en los años 70, se llama Un hombre llamado Caballo. Eso por decir en cine. Y luego en el 2001 llegó Atlantis, que es lo mismo. O sea, Atlantis, y me parece muy superior a mí Atlantis, de Disney. Un clásico muy subvalorado realmente. Ajá. ¿Cuántos años tenemos narrando estas historias donde viene un extranjero superpoderoso, consagrado a salvar a los aborígenes, ¿no? O sea, ¿y por qué o de dónde surgen estas historias? O sea, ¿qué piensas, Omar? Híjole, pues es un tema bien profundo. Yo partiría desde la frase que elegiste para iniciar este programa, porque pareciera que Avatar pues es acerca de la comunidad y quiere mostrar ciertos factores y fenómenos sociales que en una película normal no se podría hacer, ¿no? Claro. Y en realidad yo aquí ya me iría como a la otra parte que comentaba al inicio, la parte de mi visión profesional. Desde la antropología, en realidad esta serie de narrativas o las historias que contamos se repiten a lo largo de los milenios que ha existido la humanidad, de un extranjero o alguien fuera de la comunidad que llega y como que cambia el status quo por diferentes razones. Y aparte el extranjero es este perfil consagrado, ¿no? De social, es decir, es como el pináculo de la pirámide, casi un güero millonario súper bondadoso, Bruce Wayne, ¿no? Llega a salvar la tribu, perdón, hice ese paréntesis. Que básicamente es el arquetipo del elegido, ¿no? Que eso lo podemos identificar desde Avatar hasta Matrix, Atlantis, claro. También, pero también tenemos que ver los paralelismos históricos realmente. O sea, Avatar de 2009... a mí de manera más personal me chocaba porque básicamente es un Pocahontas en el espacio. Y ese es el gran problema con Avatar, que intenta replicar o espejear una situación histórica, antropológica, social, muy muy profunda y sumamente problemática, y pues llevarla a otro contexto como para poner un mensaje, ¿no? Un mensaje positivo. No sé hasta qué grado James Cameron lo haya tomado, pero si nosotros rastreamos ese tipo de narrativa o ese arquetipo, lo vamos a encontrar en casi todos lados. Y básicamente tiene o sea, a pesar de que las narrativas ya existían, tiene un problema muy muy profundo que quizá vamos a adentrar más aquí, más adelante, que es la antropología como hija del colonialismo. Y el problema real es el colonialismo, y esto tiene diferentes raíces, ¿no? Que, por ejemplo, lo vemos en Avatar, pero también está presente en Black Panther. Pero a ver, dime a qué te refieres con eso. O sea, ¿cuál es para entrar en el contexto con la audiencia? Si nos vamos directamente a Avatar, lo que vemos en la primera película es que hay un grupo de científicos que tienen contacto con la sociedad nativa y que intentan aprender sus modos, su estilo de vida, sus costumbres y tradiciones, pues básicamente para, uno, entenderlos y dos, ver cómo negociar con ellos.
esta frase muy famosa en los estudios de antropología a nivel internacional, de la antropología como hija del colonialismo, es que la antropología surge a partir del siglo XVIII como esta herramienta de sometimiento por parte de las potencias capitalistas sobre, pues básicamente, territorios subordinados, es decir, Inglaterra, Francia. Sí, es como nuestra creación para nosotros poder ir a experimentar y a conocer lo salvaje que es el mundo y Es poder correcto. de alguna manera integrarlos a nuestras formas, ¿no? Es Pues un poco, no tanto integrarlos, en realidad. o desintegrarlos. Exacto. Lo que pasa es que es como la premisa también milenaria de conoce a tu enemigo para vencerlo. Y ese es el gran problema con la antropología y con Avatar, que tiene este mensaje un poco velado y, digamos, es como ponerlo buena onda, ¿no? O sea, tenemos ahí a Grace, que es la investigadora directora del proyecto, y hasta se generó una tecnología nueva, que es el Avatar, el programa Avatar, pues justamente para adentrarse a esa cúpula comunitaria. Y en realidad el objetivo final no es integrarlos, es negociar con ellos e incluso quitarlos o en ese sentido, con todas sus letras, despojarlos de un territorio para explotar ciertos recursos. Y ese es el gran problema, porque parece una versión descafeinada del problema en el mundo real. Claro, a ver, te veo, Joaquín, con muchas ganas de interrumpir. Interrumpe, por favor. A ver, adelante, Joaquín. Estoy de acuerdo con todo eso. Esa es básicamente una preconclusión muy, muy, muy acertada. Es una historia arquetípica que, como tú bien dices, hemos visto ya varias veces y que va más o menos así. Un aventurero blanco viaja a una tierra lejana y desconocida donde descubre una sociedad preindustrial. Ahí se acopla a su modo de vida, descubre la profundidad detrás de sus valores apegados a la naturaleza y los percibe como verdaderamente auténticos. Se mete a vivir con ellos, come su comida, usa sus vestimentas y combate junto a ellos contra una amenaza interna o externa para finalmente salir victoriosos. El héroe blanco, así, es integrado a la sociedad primitiva como uno de ellos, encuentra su propósito y un renovado sentido de autoaprecio. Se convierte en un hombre de verdad, se coloca en la cúspide de esta sociedad y se casa con la hija del jefe. Claro. Esta es una historia arquetípica que nace en Gran Bretaña entre 1879 y 1914. Como bien dice, es un relato colonial. Y es que, pues evidentemente, de ahí nace porque así les pasó. Se están contando la historia que ellos a lo mejor llegaron a vivir y Pues, que, ¿no? Sí y no. Sí y no. Sí, A ver, no, a ver, porque en realidad lo que estamos viendo aquí es la presencia de un uso político. No, justo de- es a de donde las iba. historias. Justo es a donde iba. O sea, así les pasó en cuanto a ver, llegas a un poblado y haces lo que se te da la gana y luego es como su misma narrativa es la reivindicación de aquello que comenzaron a hacer. Porque, a ver, en realidad es estamos una hablando atrocidad. de justificaciones de todos estos. O, mira, más que una justificación, creo que me parece que te están diciendo, o sea, si hay gente mala, pero no todos son malos y no somos así nosotros y eso es, se nos salió de control, pero en realidad, o sea, siento que te están diciendo, justo Sully, es decir, también estos somos nosotros, ¿no? Y también somos los buenos, a pesar de que se haya hecho este desastre. Y creo que, mira, no lo... imagínate a un escritor concibiendo esa historia y se me hace... ¿Cómo puedo expresarlo? Pues buena onda, ¿no? Ajá, O él sea, se ve a sí mismo como buena onda mientras ajá. lo hace, sí. Pero aparte, como que el fulano se da cuenta, ¿no? Es como cuando tú ves la correspondencia de los sacerdotes con la gente que estaba aquí metiéndose con los pueblos que aquí existían. Con los españoles, ves las correspondencias de los sacerdotes españoles y ellos en un momento dicen, nos estamos equivocando, ¿no? Y creo que ese es el principio de algo. O sea, los sacerdotes dicen, estamos matando gente y nos estamos equivocando. Entonces creo que es una reflexión de equivocación, ¿no? Decir, estamos matando gente. Estoy de acuerdo contigo en dos cosas. Es como justificación de la colonia imperial es pobre. Y Ajá. en realidad
O sea, muy pobre. Ajá. O sea... Y en realidad sirve más para exculpar culpas y sirve más para reconstituir al colonizador dentro de su imagen de sí mismo, más que para justificar la colonia. De hecho, es una historia, se llaman las historias del mundo perdido, así se llama el subgénero. Es una historia que muestra escepticismo hacia la civilización y que enaltece los valores de lo primitivo hacia lo que hay que regresar, como verdaderamente auténtico. Y es que, mira, deja un paréntesis para finalizar la idea. Creo que surge de un despertar de conciencia porque dice, yo ya no estoy ahí haciendo un matadero, pero también deriva en algo muy pobre, que son las cosas que dijiste, ¿no? Termina siendo una pobreza y ay, mira, yo soy el bueno y yo ya reflexioné y de hecho yo soy parte de ellos. Y termina siendo hoy en día me parece contraproducente de cómo a lo mejor se originó o cómo se pensó, que fue una reflexión, ¿no? De decir, oye, pues mira, estamos haciendo una masacre, ¿no? Y a lo mejor no está tan chistoso, pero termina deshaciéndose, creo, ¿no? Y yo coincido contigo, Joaco. Bueno, es una historia que se contó 200 veces. Hay 200 novelas que se escribieron entre 1879 y la Primera Guerra Mundial que tratan de este tema, y es un tema que se vuelve a contar cada tanto. En nuestra edad moderna, como bien dices, hay varias historias. Empieza, creo que el más famoso es John Carter de Marte. Pero está Flash Gordon, Guardianes de la Galaxia, Avatar, Atlantis, El Dorado, La Máquina del Tiempo, Danza con Lobos, Pocahontas y un cómic que se llama La Espada del Átomo. Es esa misma historia, una y otra vez. Claro, pero idéntica, además. Y los sujetos de la historia pueden ser los griegos, los romanos, los mayas. Ahora, por lo menos atlantes. Pocahontas, la protagonista y la observación era del agredido. Y Atlantis y Avatar es del que agrede. Esa es en la versión de Disney, pero en la versión original, por supuesto. Sí, yo me refiero a la Disney, perdón, Y sí es cierto que está tratando de emular, sobre todo en esta de Avatar, las experiencias de John Smith y de Álvarez Nuño Cabeza de Vaca, que es básicamente la historia del colonizador que se vuelve salvaje en la realidad. Y efectivamente fueron mandados para hacer una tarea de colonización al comprender a estos nativos y tratar como de negociar con ellos y tratar no de asimilarlos, sino de asimilarse. Y es aquí donde está lo interesante. Exalta el valor del colonizador que vuelve a sus raíces y reencuentra a lo que voy en realidad, una masculinidad que ha sido perdida o degradada por la sociedad civilizada. Oh, ya. Sí, Eso es interesante. Tenemos varios temas, porque aquí se ha estado comentando a partir de una esfera de lo ficticio o la ficcionalización de eventos reales. Pero en realidad esto proviene de algo que en antropología se llama el mito del buen salvaje. Y es básicamente, para ponerlo en contexto, esto proviene más o menos desde Jacques Rousseau. Que se empieza como a formalizar esta idea, pero básicamente es eso. El buen salvaje es aquel que está en contacto con la naturaleza, que tiene respeto y por supuesto pues que eso le añade ciertos valores en el mundo que pues es primigenio, ¿no? Y por otro lado tenemos las ideas propiamente de la antropología desde el siglo XIX de la categorización de las sociedades, ¿no? Que es básicamente un modelo evolucionista, es decir, que tú inicias desde un estado primitivo, pasas por el salvajismo, la barbarie y después llegas a la civilización, y que este avance progresivo siempre va a ser así, hacia adelante y siempre en un desarrollo, digamos, tecnológico, social, económico, hacia arriba y adelante. Y eso repercute políticamente en la actualidad. Y hay una dicotomía, se genera una dicotomía, una relación de contrarios, que es básicamente la civilización contra el salvajismo. Pero esto, en realidad, aunque todos estos sean relatos, cuentos que intenten lavar un poco la cara de esos colonizadores, la antropología real que se aplicó desde el siglo XVIII estaba totalmente sesgada, es decir, era para someter, no lo hacían con una manera claro. de secundaria, no era un daño colateral, o sea, estaba totalmente dirigido hacia ahí. Por eso es que es tan problemático. Y que tengamos o que exista esta situación del evolucionismo social genera un chorro de problemas, porque cuando empezamos a categorizar que si alguien está arriba de algún otro,
pues bueno, ya sabemos que en los años 40 eso generó un conflicto a escala mundial. Entonces, bueno, hay que verlo desde ahí, que sí es un problema real, sí hubo una reflexión de fondo, pero en mi opinión, en realidad esa problemática no ha sido solucionada y digamos la reflexión se quedó a medio camino. Es decir, no fue o no hay una retribución de los pueblos originarios en la actualidad y muchas veces... ¿Retribución te refieres a que obtengan algo? Que, retribución es que se paguen esas deudas históricas. Ajá, ¿no? por eso, o sea, como que ellos de alguna manera se vean claramente, cambie la situación o se vean favorecidos. Los pueblos originarios o los nativos, como se les quiera llamar, pues que los territorios despojados se devuelvan, que se pidan perdones históricos, claro, que haya retribuciones incluso hasta económicas, porque básicamente estamos hablando de la historia del despojo de la humanidad de ciertos territorios. Y el caso americano, que quizás es lo que mayormente replican estos narraciones de los mundos perdidos, pues se inicia básicamente con la identificación de un territorio desconocido, al menos para la situación europea y asiática, que es América. Y ahí también tendríamos que hablar o centrarnos en este debate entre descubrimiento de América y la invención de América. Porque en realidad no es una situación descubierta por la humanidad. Claro. Ahí ya existía gente. Claro. Más bien invención, porque todos estos relatos que estamos contando en los que se basa Avatar, es una invención de... Yo ya hice mis destrozos como colonialista y entonces me genera una imagen pública, muy pública, que me lava la cara y entonces eso genera que, digamos, mis destrozos se califiquen en perspectiva y con una opinión pública menores de lo que realmente fueron. Pero a ver, voy a cambiar y la pregunta es para Joaco, genuina, a ver si podemos descubrir algo. Voy a cambiar el sentido. ¿No crees que de alguna manera para como que la civilización moderna, ¿no? O sea, como digamos un poco la clase media mundial, esta cara del colonizador funja como avatar de expresión de la clase media para arriba y que en algún momento alguien pueda decir, oye, sí es cierto lo que le estamos haciendo, más que lavarse la cara, más que... ¿No crees que pueda fungir como avatar de, oigan, hay que poner atención aquí y hay que cuidar lo que hay? ¿No crees? O sea, ¿no crees que mucha gente la vea con esa perspectiva de decir, oye, vean lo que estamos haciendo, vean que... y funcione así? O sea, ¿de verdad creen que solo es para lavarse las manos de gente que hizo destrozos? Yo creo que gente, y como decías muy bien, James Cameron y las personas que escribieron estas historias en el siglo XIX estaban pensando eso. Eso es lo que pensaban. En realidad hay que hacer énfasis sobre cómo cuidar la naturaleza en los valores de los pueblos primitivos. Yo creo que sí, ellos lo ven así. También existe esta idea de que enterrado abajo del asfalto, de los fierros y del perfume de la sociedad moderna hay valores que de verdad son importantes, que debemos rescatar y que están perdidos o diluidos en nosotros. Es una fantasía utópica que no pone la fantasía ya en el futuro de lo que puede ser, sino de lo que fue en el pasado. Y lo dice muy bien Omar, aunque la antropología la antropología antigua tiene esta idea de que el progreso siempre es hacia adelante y siempre es hacia lo bueno, ellos no están poniendo eso en realidad, eso lo ponen en tela de duda. Hay un escepticismo hacia la sociedad moderna, hacia la depredación, y está muy claro en la película cuando todas las escenas de Jake Sully en la civilización son grises y en el mundo, en Pandora, van de verde a morado, a morado fosforescente, es decir, está lleno de color y de vida, y ellos lo quieren poner exactamente así. Claro. Ahora, esta identificación con el nativo es muy importante, ¿no? No nada más es verlo desde la perspectiva del hombre de clase media blanco, sino fundirse con él. Claro. Y toda esta narrativa, pues, aunque tenga esta idea, finalmente resulta bastante condescendiente. Claro. Mira, justo, déjame hacer ahí, porque vamos a otra pregunta que quiero hacer a razón de un tweet que conversamos previo a entrar al podcast.
porque tiene que ver con la solución o cómo vamos a lograrlo, ¿no? Pero antes, déjenme comentar una anécdota. Tengo un gran amigo que es una de las cabezas del CONACYT, se llama Renzo. Él es un doctor y él, entre tantas peripecias, anduvo en África, ¿no? Anduvo en África y anduvo en una tribu donde había gente, esclavos como de esos de los que te plantean, ¿no? De que estaba en una jaula, tenían los brazos encadenados y dice, y a ver, todo mundo sabemos que esto existe, pero verlo y estar ahí es muy impactante, ¿no? Y dice que él estaba ahí y que pues estaba tratando de convivir y que cuando habló con uno de ellos le dijo que él se sentía muy bien, que su dueño era muy benevolente con él. La cosa es que él estaba ahí todo deprimido y bla, 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 y hubo un día en la semana en que hicieron una fiesta con todos los de la aldea. Dice, toda la aldea estaba ahí, estaba pues en condiciones que según nosotros son malas, ¿no? Y estaban ahí todos festejando y brincando y era una emoción era tan grande y yo nunca había presenciado tanta felicidad que pensé, nos engañaron, ¿no? O sea, su reflexión final fue que el mundo moderno, del que yo creo que también es la reflexión de James Cameron, es que nos han engañado, que así se vive mejor, avanzando, como lo que habías comentado al inicio, Mar, de que siempre hay como un progreso. Y esa palabra creo que la hemos aprovechado para mucha gente decir que es invariablemente bueno. Y creo que es un poco lo que también se trata de decir, bueno, no, hay que regresar a lo que hay, ¿no? Hice un paréntesis, yo no digo que esto esté bien o esté mal, sino platiqué así y para nuestra propia reflexión, pero te interrumpí, luego ya hago la pregunta, Joaco. Dices que sí es necesariamente bueno, estos valores son rescatables. Tenemos esta idea de que hay algo que se ha perdido en la sociedad y que debe ser rescatado y que se quedó atrás en nuestros tiempos pasados más primitivos, cercanos a la naturaleza. Es un poco una falacia. Y es nietzschesco, si me permites decirlo así. Incluso tengo aquí toda una... Decía Nietzsche, estoy encantado con el desarrollo militar de Europa. Capacidad personal y varonil. La capacidad corporal recupera su valor, las valoraciones son cada vez más físicas, la alimentación consiste cada vez más en carne, los hombres buenos una vez más se han vuelto posibles, el salvaje en cada uno de nosotros es reconocido, incluso el animal salvaje. Es decir, dentro de la retórica imperial, la violencia, lo salvaje es un valor que debe ser recuperado y que habían perdido. El hombre victoriano en realidad es el hombre que está en absoluto control de sí mismo, que no se deja guiar por sus pasiones, ni por el descuido, ni Dios lo permita por el deseo. Eso entra en contraste en estas narrativas del mundo perdido con los salvajes a los que se quieren unir. Ellos descubren que esta fisicalidad, y lo vemos en Avatar, son más altos, son más fuertes, son más ágiles, y normalmente este tipo de historias se les da a personajes que se siente que lo necesitan. Hombres incompletos en el sentido machista de la palabra. Ok, o sea, ya, como que algo le falta y entonces esta fisicalidad o esta transformación es lo que llega a complementar. Lo convierte en un hombre de verdad. Eso es interesante. En el caso de Jake Sully, pues está parapléjico. Claro. Es literalmente un hombre incompleto y se lo están diciendo todo al principio de la película y finalmente recibe un cuerpo nuevo, atlético. Y cuando regresa a como ese estado anterior es cuando ya se vuelve completo, ¿no? Y se integra de tal manera que casi se hace el líder. O se hace el líder, Por supuesto, ¿no? Que se hace el líder. Sí, porque me vuelvo como ustedes y aprendo sus costumbres, pero sigo siendo blanco y por lo tanto, pues, un poquito mejor. Y pasa lo mismo en Atlantis, ¿no? Atlantis te pintan este personaje que es pues un nerd, un tipo flacucho, pero que tiene el brillo en los ojos de la aventura. Y finalmente llega a Atlantis, se encuentra con la hija del jefe y encuentra su verdadero propósito. Se casa con la hija del jefe y se convierte en un hombre entero y un hombre de verdad. Más en la película que en la novela del viaje del tiempo, lo mismo le pasa al personaje de Guy Pearce. Al juntarse con esta sociedad, en este caso es futura, pero es primitiva, preindustrial, encuentra su verdadera hombría. Es un viaje siempre de masculinidad. Siempre. Casi nunca encuentras una mujer. Es un complemento. La mujer es un complemento. Y además es más moderno, es más americano, porque también la conquista de la mujer es la conquista de la naturaleza.
¿Sabes dónde creo que voy a aprovechar para dar este datito? Salió una película en la pandemia. Para mi gusto tiene una mirada feminista. Dense una oportunidad de verla. Se llama El Último Duelo. Es de Ridley Scott. Es de 2021. Está en plataformas de streaming. ¡Qué película! Porque creo que hace un esfuerzo genuino de entender la perspectiva de la mujer en muchos contextos en donde ni siquiera la toman en cuenta. Y es protagonista desde la perspectiva de que no es nada, es un objeto. Y eso me parece que Hollywood lo hace o nunca o con muy contadas veces, ¿no? Entonces, nunca había escuchado la película, para que veas. Fíjate, no tuvo nadie la vio, güey. O sea, dices, pues claro, ¿no? O sea, fatal, ¿no? No, aquí en las historias del mundo perdido vemos lo contrario. Ajá, exacto. Abandona la sociedad afeminada y tiene que agarrar una lanza o una espada, no se pierde el contexto fálico en esto, y reganarla, ¿no? De alguna forma recibir su falo y hacerlo suyo. Es una historia de masculinidad casi siempre, y en Avatar no es, por supuesto que no es la excepción. Claro. A ver, quisiera pasar a la última pregunta, pero antes quisiera ir a un corte comercial. Nos vamos unos segunditos y regresamos. Bueno, ya regresamos del corte comercial y voy con el siguiente cuestionamiento para Omar. A ver, por ahí tuvimos la oportunidad de leer un tuit de Francisco Martorell, doctor en filosofía que radica en Valencia. Más adelante en Wanna Geek seguramente lo podremos tener. Tuve la oportunidad también de conversar con él. Pero bueno, él en ese tuit mencionaba que Avatar, lejos de proponer una solución política o social, la excluye. Justo, o sea, ¿por qué planteo esto, no? Justo Joaquín decía, ay, sí, mira, todo esto está muy bonito, pero como que sí es una utopía y sí, ¿y qué? O sea, ¿qué más nos das o qué más, no? Y creo que hago este cuestionamiento porque sí, justo dice, no, pues no proponen nada, o sea, es como, pues ahí está eso y hay que ser felices y, ¿no? ¿Qué opinas desde esa perspectiva? ¿Crees que Avatar empeora algo? ¿Ayuda en algo? ¿Nos aleja de otra cosa? O sea... Pues es complejo medir que vaya a generar algo. Socialmente, económicamente, o sea, ¿en qué términos? Si podemos captarlo nada más desde la narrativa, el mensaje es claro. Es como vamos a observar y ser conscientes a al sentido ambiental, natural, y observar que la depredación es mala. Pero en realidad vamos a estar cayendo en una trampa ideológica, que es una falsa dicotomía entre justamente civilización y salvajismo. En ese sentido, de manera mucho más puntual, es una dicotomía entre el organicismo primitivo, que es esta aura de que estar en contacto con la naturaleza, todo genera una interconexión, y pues eso nos habla hasta de la diosa madre o del árbol madre, que también está presente porque es un arquetipo antropológico contra el capitalismo tecnológicamente predador. Y esta es una falsa dicotomía porque en realidad la humanidad es ambas. Y entonces es como filosóficamente desviarte del camino real, porque tú vas a estar haciéndote un cuento en la cabeza de buenos contra malos, ¿no? Cuando no hay ninguna gama de grises en medio y cuando tampoco plantea una solución. Es decir, pensemos en lo siguiente: al final de cuentas sigue siendo una película cuyo objetivo es el entretenimiento, que tiene un mensaje como cualquier otra película, lo es, pero en realidad ya meterte como filosóficamente y ver qué soluciones plantea es una trampa ideológica, porque en realidad tendríamos que estar generando otro tipo de acciones, otro tipo de conciencias de manera mucho más tangible. A lo mejor esta película de inicio alguien la puede ver y le va a generar algo y va a fundar una organización civil que limpie los ríos o los mares. Eso está perfecto. Y eso ya son acciones tangibles. Ahí puede ayudar. Pero, de nuevo, tenemos que estar bien conscientes en que esto, genera tramas que socialmente en la realidad no existen y que tenemos que tangiblemente identificarlo. Desde que esto tiene planteamientos antropológicos
hasta que genera falsas dicotomías o falsos debates, ¿no? Claro. Entonces, habría que ver esos mensajes y pues para eso existe este tipo de podcast donde podemos generar Sí, claro. esas pláticas, ¿no? Y alguien me va a escuchar y va a decir, claro, pues tengo que ver que estoy pasando por un camino, si quieren, el camino del héroe, que también tiene diferentes pruebas, pero tengo que llevarlo a la realidad. Claro. ¿Qué opinión te merece, Joaco? Me parece que todas estas narrativas del regreso a lo primitivo, del rescate de la naturaleza y de agarrar la espada y luchar son fantasías de empoderamiento. Todas estas ideas de la civilización que no está ausente por alguna razón, lo hablamos en el episodio de zombies. Uh-huh. En realidad es esto una fantasía de empoderamiento y creo que valida una idea muy reaccionaria en donde esta idea que además repite mucho Jordan Peterson de que en la sociedad moderna ya no existen los hombres de verdad y que esos hombres se forjan en el campo o en la guerra o con bautizos de sol, de sudor y de sangre y que esa masculinidad de verdad la hemos perdido, pero también y respecto al tuit que decía que es una reflexión sobre Mark Fisher, a quien hemos mencionado mucho aquí, donde dice que esta dicotomía, como bien dice Omar, es falsa. La idea es del realismo capitalista. El realismo capitalista dice que el capitalismo siempre ha existido, siempre existirá y la única alternativa es la barbarie o la anarquía. Y eso es lo que está planteando, que si bien el capitalismo es malo, la única alternativa es la vida preindustrial y salvaje. Y esa es la falsa dicotomía, porque no puede concebir otra cosa. También cuando alguien te dice en Twitter que porque usas iPhone, o si eres de izquierda porque no te vas a vivir a una choza con taparrabos. Es Claro. Esta misma idea reaccionaria. Claro, esa idea de es el pasado donde está la salvación que ya se nos fue de las manos. Y solo ahí, porque claro. progreso y capitalismo son lo mismo en esta idea reaccionaria, cosa que es falsa. Claro. Pero nosotros dentro de nuestro realismo capitalista no podemos imaginarnos otra cosa, otra forma de ser. Es adentro del capitalismo o en la claro, selva. es como visto desde ahí y con ese concepto. Y eso pasa en todo, ¿eh? En una empresa, en una sociedad, pues solo concibes que es posible hacer un cambio dentro de lo que ya hay. Y eso a veces se vuelve, pues, imposible, ¿no? Sí, porque además en realidad estamos hablando de ideas radicales, o sea, es esta idea de los contrarios que se relacionan, ya sea por un lado capitalismo, por otro lado salvajismo, civilización contra salvajismo o barbarie, en realidad son posiciones totalmente radicales, es decir, llevan la idea al extremo, el concepto al extremo, pero es de nuevo, tenemos que ver las formas de organización reales en el mundo. Porque capitalismo no siempre quiere decir este tecnocapitalismo voraz, porque existen formas de organizaciones diferentes que, ojo, dentro de los mensajes y de la discursiva oficial de este tipo de cosas, o sea, de los medios de comunicación no existen, como sería el cooperativismo, pues básicamente formas que van desde la organización comunitaria hasta lo que se conoce como socialismo o comunismo, que también fue crucificado gracias a la propaganda de la Guerra Fría. Pero en realidad esas son formas económicas de organización, funcionen o no, pero ahí están, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y de nuevo, es que esto nos plantea lo que Roger Bartra tiene como concepto llamado la jaula de la melancolía, que él lo aplica para la identidad mexicana, pero es básicamente lo siguiente. Es, yo tengo como sociedad moderna recuperar el pasado perdido porque son paraísos perdidos. Y entonces estamos persiguiendo básicamente nuestras propias colas. Claro. Wow. Sí, al final es el Uroboros. Sí, porque esta melancolía es lo que nos carcome, ¿no? Es como de, si yo ya estaba en el paraíso hace 100 años, tengo que regresar. Y eso lo podemos aplicar para cualquier cosa. No, y eso incluso a pequeña escala. Sí, así claro. Tú dices, yo cuando estaba chavo, ¿no? O cuando te encuentras en una dificultad, recuerdas aquel momento en la prepa donde sí ibas caminando bien a gusto y piensas, eso era mejor. Y pues la verdad es que creo que hay que hacernos responsables, ¿no? Exacto. Hay Más que bien, hacernos responsables y creo que tal cual. El presente es lo mejor y lo peor y hay que asumirlo y a partir de él actuar y tratar de pensar y concebir que está en algo que ya no fue o no pudo ser,
Solo es como un placebo o como decir, ay, tengo no sé, es como una cosa muy momentánea, muy pasajera que creo que deberíamos de cambiar la perspectiva. Quisiera ir ya con datos curiosos de Avatar. Y a ver, en un principio se iba a titular Avatar 2, Destino Manifiesto. Fue el título provisional. Mientras estuvieron grabándola, así se le llamaba, ¿no? Casi todo el elenco de Avatar 2 debió aprender técnicas para aguantar la respiración debajo del agua por hasta 8 minutos, casi. Y el tercer punto del dato curioso es que ni más ni menos, esta mujer es mi ídola, o sea, de verdad es mi ídola, me parece que es una de las grandes. Hollywood ya no tiene muchos actores sobresalientes, la verdad. Hay bien contados y creo que Kate Winslet es uno de los grandes perfiles en los que se recarga la dignidad de la actuación hollywoodense. Y bueno, ni más ni menos Kate Winslet sale ahí en Avatar encarnando a Ronald. Que es una de las Na'vi de agua, que es la gran propuesta diferente, ¿no? Que llegan a esta nueva tribu. Pero lo más importante fue que ella, rodando a su personaje, rompió un récord de apnea. Kate Winslet logró estar filmando bajo el agua sin respirar durante nada menos que 7 minutos y 14 segundos. O sea, ¿qué onda? Y la segunda en esa calificación es Mabel Cadena. En Wakanda Forever duró 5 minutos o 6 minutos. Y está ahí debatiéndose con Tom Cruise, claro, que también está como por los 6 minutos y así. Pero fíjense, o sea, las pruebas físicas están cañonas. Bueno, dicho de estos datos curiosos, quisiera pasar con tu conclusión, Joaco, de este mundillo, de estas historias que nos repetimos y que nos prometen momentos mejores con este perfil de los favorecidos. Es un lío, pero a ver qué conclusión. Las historias del mundo perdido nos quieren decir que la barbarie debe ser incorporada a la civilización como un valor perdido o que es una cosa inevitable a la que vamos a degenerar tarde o temprano, pero no es cierto. Eso es una ideología, y es una ideología fomentada y sostenida activa y cuidadosamente por un conjunto de narrativas y de fantasías. Fueron elaboradas para presentar a los hombres como la solución psíquica a nuestra propia sensación de pérdida, persiguiéndonos las colas, como bien dijo Omar. Pero la barbarie se hace y se rehace tanto en narrativas como por gobiernos como por sistemas económicos y se puede deshacer. No estamos obligados a degenerar en eso. No estamos obligados a incorporarlo como nuestra forma de vida tampoco. Y más allá, voy a permitirme darme dar una conclusión antes, Omar, porque creo que va acorde a lo que dijo Joaco. Más allá de pensar que ese tipo de civilizaciones antiguas es degenerativo o es barbarie y es malo, que yo no concuerdo, yo más bien creo que lo que sí concuerdo es, eso ya fue. Y regresar es volver a querer eso que ya no está y pensar que el pasado fue mejor. Y yo no coincido para nada con eso y creo que vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero tienes tú que hacer lo posible y esto es lo que hay. Y esto es como se ha concebido la sociedad y creo que a partir de ahí se puede actuar y puede, justo sin volver a las antiguas maneras, sin volver y sin juzgarlas si eran mejores o peores, creo que a partir de ahora puedes empezar a construir esa sociedad que nos merecemos, ¿no? Y cada quien se merece quién sabe qué cosa, ¿no? O sea, eso depende de ti mismo y de tu responsabilidad para con tu entorno y con los otros y contigo mismo. Entonces, creo que ese es un mensaje de ser responsables. Quisiera escuchar tu conclusión, Omar. Pues que pensemos desde dónde está anunciado este mensaje que se manda, ¿no? James Cameron, la industria hollywoodense y cómo se retoman estas historias que ya vimos que son arquetípicas con pues personajes que se convierten en íconos o que han sido íconos desde diferentes relatos de la humanidad y pensemos justamente en los mensajes que nos están dando. Es decir, de esta relación de contrarios, de cómo eso se posiciona en nuestro mundo actual y real.
Como otro dato curioso, me gustaría dejar nada más en el récord, pues que Avatar, al menos la de 2009, porque bueno, la del Camino del Agua está muy reciente, se utiliza en la Escuela Nacional de Antropología e Historia como un estudio de caso, porque justamente plantea esta situación de cómo hacer análisis cultural, es decir, esta idea que nosotros tenemos de todo lo que no es natural, de todo lo que genera el ser humano. Todo eso es cultura, todas nuestras manifestaciones, nuestras creaciones materiales y pensamientos, ideologías y demás. Y por supuesto, en cómo se categorizó desde la antropología desde el siglo XVIII y XIX particularmente, pues las ideas del avance progresivo, evolucionismo social de las sociedades, ¿no? Entonces, al final, desde la propia antropología moderna, ya, o sea, pleno siglo XXI, 2023, pues podemos decir que en realidad esto es totalmente falso. O sea, no hay un progreso siempre progresivo adelante. En realidad o hay... mejor, o mejor, que nos mejora a todos, ¿no? O sea, Exactamente. Tanto el sistema en el que estamos tiene cosas buenas como cosas malas. Ese es un punto importantísimo que ponerlo sobre la mesa. Y también, en realidad, el mundo no tiene una uniformización completa. En realidad es un sistema complejo. Claro. Socialmente siempre van a estar pues de manera constante socializando grupos diferentes, culturales, grupos sociales diferentes y hasta sistemas económicos diferentes, ¿no? Entonces todo eso sucede al mismo tiempo. No hay, o sea, México, solo por mencionar algo, es una nación multicultural y multisocial. Y eso quiere decir que así sea la Ciudad de México, hay diferentes paneles que podemos identificar. Entonces, esto de la batalla, entre el avance tecnológico y el primitivismo, pues es falso. Claro que sucedió y salieron horrores históricos y hay que señalarlos como lo que son, pero también tenemos que identificar que necesitamos aprender a relacionarnos mejor con el otro. Y de eso se trata la antropología moderna, de cómo nos relacionamos con el otro, con sus diferencias y con las similitudes. Entonces básicamente es eso. Tenemos que dejar de estar dentro de la jaula de la melancolía, como bien lo dicen, ser melancólicos ante la situación de los paraísos perdidos y pues identificar eso, todo eso en las acciones reales del mundo. Básicamente. Claro. Fíjense, voy a cerrar ya con esta anécdota, ya no es conclusión. Tengo un amigo muy querido, se llama Rodrigo González. Él es una persona importante de la danza y del teatro, pero él tiene conocimientos muy interesantes, ¿no? Y hay una anécdota que me contó que es una un hito en su vida, porque una maestra de él de danza lo envió a una comunidad a obtener ciertos conocimientos sobre danza. Pero él llega y me contaba, yo era consciente de que de ninguna manera yo era mejor que ellos. De ninguna manera yo iba a enseñarles cosas. Y no nada más yo era consciente de ello, sino ellos eran conscientes de ello. Cuando yo llegué a esta civilización, ni yo pensé que era mejor, ni ellos pensaron que era mejor. Y además ellos ya conocían a mi civilización y yo a la de ellos no. Entonces lo único a lo que me dediqué todo el tiempo que estuve ahí fue a que tuvieran la confianza de brindarme conocimientos, ciertos conocimientos que yo necesitaba para una vez con ellos yo regresar a mi civilización y decir, oye, ellos tienen estos conocimientos que nosotros ya perdimos. Y yo le preguntaba, oye Rodrigo, pero ellos ¿qué opinas? ¿Están mejor? O me decía, pues están donde están y nosotros estamos donde estamos. Hay que compartir conocimientos, ver qué nos beneficia y ver cómo estamos mejor y ya. Y eso se me hace una forma interesante de relacionarnos, ¿no? De relacionarnos de forma genuina y poder entendernos, porque no llegas a decir yo soy mejor o te voy a cambiar o te voy a avanzar. Es yo sé esto si me quieres preguntar y yo te voy a preguntar a ti si me quieres responder y yo voy a ir a mostrar eso que hay ahí. Y creo que es pues con respeto, con no sé. Sí, básicamente es esta privilegiar el respeto entre comunidades, entre culturas. Si le quisieran entrar al tema ya de lleno, yo les recomendaría la lectura de el libro de uno de los autores de antropología, de los padres fundadores de la antropología moderna, que es Claude Lévi-Strauss. Se llama El pensamiento salvaje. Y justamente
analiza esta situación, de cómo es que a partir del mito del buen salvaje se estereotipó pues esta idea de que pobre primitivo casi que no sabe nada, cuando en realidad el pensamiento salvaje puede ser complejísimo. Claro, hasta más complejo que el que uno está viviendo y pensando. ¿No? Ahí podríamos poner una dicotomía entre lo rural y lo urbano, ¿no? Y nosotros pensaríamos, no, pues lo urbano es más avanzado si quieres. Pero yo como citadino, la Ciudad de México, me preguntas las especies de los las especies de los árboles que voy encontrando en un jardín, jamás. Tú le preguntas a alguien de la sierra y te dice todas las plantitas de lo que tú quieras. Oye, y con sus usos y todo. Y eso es un pensamiento complejísimo. Nosotros tenemos otro sistema diferente. Claro. Estamos donde estamos, como bien lo acabas de decir. Y bueno, pues gracias, Joaco. Estuvo bien chidas todas tus reflexiones. Creo que nos ayudan a mirar a Avatar desde otro punto de vista. Gracias, Omar. Qué interesante tenerte por acá y siempre tus reflexiones igual nos dejan ver otra perspectiva. Que mejor, peor, quién sabe, pero es nuestra y hagámonos responsables de nuestra opinión y nuestras cosas y nuestras luchas. Y hay que tratar de tener un mundo mejor y una mejor convivencia. Eso es lo que sí creo. Gracias, Héctor, en los controles. Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general. Esto fue Wanna Geeks y nos escuchamos hasta la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.